12 del mediodía, 29 minutos en la República Argentina. Este último fin de semana fue un fin de semana largo. El fin de semana largo tiene una explicación. En la Argentina lo único que no hacemos, o una de las tantas cosas que hacemos, es no respetar las fechas. Conmemoramos el Día de la Muerte de San Martín cuando cae el lunes, no importa si es 17 de agosto o 19 o 25, no interesa. Lo mismo pasa con el Día de la Soberanía, una fecha muy cara a los sentimientos de los entrerrianos, de los santafesinos y de los bonaerenses del norte. Está con nosotros el historiador Pablo Remolif, que tuvo la generosidad nuevamente de acercarse hasta el piso de Vorterix para hablar con la cúpula sobre esta fecha tan particular que tiene justamente hoy su aniversario. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, buen día, Sergio. Mira, te corrijo algo y te agrego algo quizás. Coincido con lo que vos decís de que muchas veces se celebran las fechas... O se conmemoran. Sí, que conmemoran las fechas... Bueno, hay fechas que se pueden celebrar, digamos, ¿no? Sí, porque algunas que sí, son pocas. Son importantes, son... Pero febrero, en este caso justo coincide, ¿no? Que el 18 fue el feriado que debería haber sido hoy, sí, porque se traslada, pero hablando de soberanía nacional, todo este conflicto del cual vamos a hablar arranca el 18. Claro. El 18 es la primera aproximación, digamos, donde se empieza a ya vislumbrar que va a haber un conflicto que termina de alguna manera impactando el 20, o sea, hoy. Así que técnicamente estamos bien el 18. Sí, estamos bien. Pero eso sin querer, claramente, porque si hubiera caído 17 era igual, y si era 19 era exactamente lo mismo, digamos. Totalmente. Una cuestión de calendario gregoriano, nomás que coincidió. Hace poco tiempo algunos de los vestigios de aquella batalla tan particular salieron a la luz por la bajante del río Paraná. Todavía quedan algunos elementos de aquel momento tan particular para los argentinos. Primero, ¿por qué el Día de la Soberanía? Bueno, en realidad vos decís, ¿no? Hablás del río Paraná, justamente este conflicto se da en la margen derecha del río Paraná, a la altura de lo que hoy son las Lechiguanas, ahí en el departamento de Gualeguay, enfrente, sí. Y este lado, digamos, lo que es provincia de Buenos Aires, entre Varadero y San Pedro, más o menos lo que es obligado hoy, y se da en marco de la época, ¿no? Claramente donde dominaban Francia e Inglaterra el comercio mundial, dos monarquías absolutistas muy importantes del siglo XIX. Estamos hablando aproximadamente de mediados del siglo XIX, o sea, esto pasa en 1845. Si bien ya ha habido en 1840, o sea, 5 años antes, un intento de bloqueo del puerto por los franceses, bueno, no llegó a buen puerto, valga la redundancia, ¿no? O valga la frase, porque Rosas logra de alguna manera frenarlo, pero 5 años más tarde se suma a Inglaterra, que dicho sea de paso, eran enemigos, o siempre lo fueron, ¿no? Enemigos acérrimos con Francia, pero se ponen de acuerdo para declararnos la guerra, ¿no? Lo que quería Inglaterra y Francia era el comercio de los ríos, ¿no? Y querían comerciar con Santa Fe, con Entre Ríos o con Corrientes directamente sin pasar por Rosas, ¿no? No querían comerciar con Buenos Aires. Hay todo un mito que se dice que Rosas tenía la capacidad de negociación y que podía pactar con las potencias extranjeras que venían y que... No, eso no es así. Las potencias querían comerciar con Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos y salir de ahí a Montevideo, lo que es Uruguay, obviamente, hoy en día. Y por distintos motivos esto no es posible, porque obviamente estamos hablando de la época de la Confederación, todavía no había de alguna manera un orden nacional, como lo conocemos hoy en día, ni siquiera había una república, sino que había un gobernador que tenía facultades extraordinarias, tenía representación exterior en función a lo que las provincias le daban, ¿no? Los gobernadores le daban. De hecho, Rosas lo ocupa 2 veces, primero en 1829 hasta 1832, luego él solo da un paso al costado y dice, no, la verdad que ya cumplí mi cometido, me retiro de vuelta a gobernar mi provincia. Y luego pasa lo de Dorrego, ¿no? Precisamente Dorrego, que lo conocemos muy bien, ¿no? Se habla como el primer golpe de Estado, si se quiere, en lo que es hoy Argentina. Eso para mí es discutible porque Dorrego era un gobernador también, no era un líder nacional, porque no había nación, sino en todo caso el primer golpe de Estado provincial, si se quiere.
Luego de Dorrego, con la conmoción interna, a partir de ahí podemos contar en unitarios federales, es decir, esa es la mecha que enciende, o la pólvora que enciende lo que va a ser la después. La primera grieta argentina. Exactamente, porque a partir de ahí podemos hablar de unitarios federales. Esto hay consenso con los historiadores de que podemos hablar a partir de ahí de la primera grieta en la Argentina, que son unitarios contra federales, ¿no? Después se van a ir cambiando, se van a ir mostrando colores que no tienen. Digo, bueno, hay toda una cuestión ahí atrás de eso. Obviamente, Dorrego fusilado. Rosas dice, bueno, yo tengo que poner orden, acá tienen que poner orden. Le pide a los gobernadores que vuelvan a nombrarlo como el encargado, por así decirlo, de las relaciones exteriores, pero esta vez pide facultades extraordinarias sumadas al poder público, que son básicamente tener los tres poderes en uno, ¿no? Uh-huh. Una sola persona iba a poder juzgar, ejecutar, legislar, ¿no? Claramente, primero dicen que no, que es mucho, que es demasiado, hasta que obviamente el desgaste de tener que enfrentar amenazas extranjeras le dice, bueno, sí, le damos el poder a Rosas, ¿no? Es ahí cuando Rosas tiene que enfrentar esto que te decía, ¿no? Ya una vez en el poder nuevamente, por segunda vez, enfrentar las invasiones extranjeras. Él va a asumir en el 35, de vuelta va a estar 3 años en el llano, después va a volver a asumir esta función en el 35 y tiene que afrontar estos dos bloqueos, ¿no? Primero los franceses, uh-huh, y luego el bloqueo anglo-francés, que es el que da origen a lo que nos llamamos el combate de la vuelta de obligado, ¿no? Uh-huh. Ya en el 45 con la armada en conjunto, ¿no? Franceses e ingleses potencian. Vos sabés bien que los ingleses siempre tuvieron como insignia el poder naval, ¿no? Tenían una marina, una flota y mercante también, ¿no? Porque claramente cuando llegan a lo que es obligado hoy en día, vienen acompañados de barcos mercantes, que no tienen poder de fuego, sino que son barcos que vienen a comerciar. Yo estaba muy seguro de que iban a poder sortear el bloqueo y iban a poder meter los barcos mercantes hasta la zona de Montevideo, ¿no? Obviamente, Rosas tiene que defender la zona de la entrada del Paraná y nombra a un entrerriano que había sido gobernador de Entre Ríos, a Lucio Mansilla, uh-huh, bueno, que seguramente lo hemos escuchado nombrar, la Plaza Mansilla lleva su nombre justamente. Su nombre, sí. Lucio Mansilla había sido gobernador, había peleado con Ramírez. Gualeguay, ¿no? Exactamente. En realidad se instala en Gualeguay, pero nace en Buenos Aires. Uh-huh. Desde Buenos Aires se instala en Gualeguay, ¿no? Como la mayoría de los gobernadores del primero siglo XX, digamos que, no es que son de Gualeguay. No es el primer porteño que gobernó la provincia de Entre Ríos. No, para aquellos que critican por ahí. No. Y fue buen gobernador, la verdad que eso que también hay que decirlo. Mansilla era un general muy experimentado, había peleado había cruzado los Andes con San Martín, había estado en la guerra de las invasiones inglesas, en las 2 oportunidades, en la guerra de independencia. Era un militar muy destacado y que había acompañado ni más ni menos que a Pancho Ramírez. Creo que nos quedamos la última vez que estuvimos acá, nos quedamos hablando de Ramírez, sí. Y bueno, esto continúa por ahí, retoma lo que Ramírez deja. Mansilla, si se quiere, se formó con Ramírez y es el que va a estar encargado de la defensa de obligado del río Paraná. La verdad que el plan que lleva a cabo es un plan, más allá que finalmente no fue una victoria ni para nuestro lado ni para el lado de los anglo-franceses. Si no hubiera sido por esa estrategia que emprende Mansilla, hubiera sido peor, ¿no? Sí. Lo que hubiera pasado. Bueno, a ver, vamos a contarle un poquito a la gente cuál fue esa estrategia. No digo, porque muy poca gente conoce que se luchó sin armas. Bueno, sí, por ahí te reitero un poco lo que decía del por qué pasó esto, ¿no? Claramente Francia e Inglaterra querían comerciar directamente con las provincias y entraba en colisión, porque también viene de ¿por qué soberanía, ¿no? Porque decimos, ¿por qué soberanía? Porque más allá de que todavía no hablamos de república, hablamos de confederación, ya había un acuerdo entre las provincias que eran parte de la confederación de que la soberanía de los ríos era de las provincias que lo componían. Sí. Entonces, cuando vos ves que una potencia francesa o inglesa quiere venir, en ese caso había monarquía, ¿no? Luis Felipe de Orleans en Francia y la reina Victoria, ¿no? Muy conocida en Inglaterra, querían directamente comerciar sin pasar por las aduanas, y hablar directamente con los gobernadores de las provincias que a ellos les interesaban y nada más. Obviamente Rosas que dice, no, nosotros tenemos un acuerdo con los gobernadores y somos soberanos, nuestros ríos son nuestros. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se arma el conflicto de alguna manera en función a quién tiene soberanía sobre los ríos, las provincias o la confederación. Bueno, obviamente la confederación.
a partir de esto que te decía, Mansilla tiene que defender la entrada y lo que hace es bloquear, es casi 1 kilómetro, no llega a 1 kilómetro, te diría que 700 metros de ancho, ¿no? Es lo que tiene que la parte impedir. más angosta del río Paraná. Exactamente, ¿no? Y lo que hace es encadenar barcazas, ¿no? Una al lado de la otra. Esto ya había sido realizado en un contexto histórico muy previo, ¿no? Hablamos de la época de los persas, una estrategia muy conocida en los manuales de guerra. Lo que hace es bloquea con cadenas, ata las barcazas y del lado, digamos, de la margen norte del río, lo que hace es convocar a algunas fragatas, a algunos barcos de guerra que estaban mucho más atrasados que los que traían los anglo-franceses, que ya tenían barcos de vapor, estaban mucho más adelantados que nosotros, ¿no? Obviamente, y poner baterías en la costa del río, de la margen bonaerense, vamos a decir, ¿no? Lo que hace la armada anglo-francesa es querer penetrar esas defensas, y mientras maniobraban para poder, digamos, sortear ese bloqueo, eran repelidos por la costa y por el mismo, por mar, digamos, por río, perdón. Claramente eso tiene éxito, digamos, prematuro, porque claramente ni bien ingresan los barcos son repelidos, hasta que la armada se impone y logra sortear el bloqueo, pero aún así desembarcan, digamos, en la costa del Paraná, sobre la margen bonaerense, y ahí realmente cuando se realiza la batalla cuerpo a cuerpo, por así decirlo, ¿no? Hasta entonces se pudo retener, y hablamos de soberanía porque todos hasta inclusive mujeres, ¿no? Que hacían de enfermeras y atendían a los heridos, peleando para impedir que los anglo-franceses ingresaran a la costa, tanto por tierra o por río, ¿no? No te voy a pedir que interpretes lo que pensarían ni Mansilla ni Rosas, pero ¿cómo ves hoy en este tiempo una casi disputa similar por la soberanía de los ríos y la decisión del gobierno unitario de Javier Milei de avanzar sobre la hidrovía concesionándola sin darle participación a las provincias? ¿Qué dirían Rosas y Mansilla? Yo creo que hay un paralelismo interesante que vos lo estás marcando acá, porque hablamos de soberanía de ríos, claramente, ¿no? Si bien obviamente la Confederación no tenía un desarrollo institucional, y creo que también hay que ver o analizar, más allá de Mansilla como militar, obviamente, y Rosas como político, también fueron malas decisiones que no se plasmaron, porque no fue el primer bloqueo, fue el segundo, y también por alguna cuestión que tiene que ver con la diplomacia, no funcionó la diplomacia, de alguna manera se podía haber evitado esto, porque lo que querían era comerciar, y podían haberse sentado como se sentaron luego, después que Francia e Inglaterra, digamos, ganan esa disputa. Es una victoria, lo que se llama victoria pírrica, porque claramente no le beneficia, porque terminan con la armada casi destruida, terminan de hacer incursiones en otro lado, porque claramente veían que acá había resistencia. De hecho, se firman 2 tratados, después el Tratado de Arana, primero con Francia y después con Inglaterra, y eso da final a los bloqueos y a las invasiones, digamos, de los anglo-franceses, que ya había habido antes, ¿no? Ya habíamos sufrido esto, ¿no? Los piratas institucionales. Claramente, ¿no? Claramente así se caracterizaban sobre todo a los ingleses, ¿no? Claramente, como vos decís. Y la política de ultramar de la reina Victoria también tenía que ver con esto, ¿no? De ir en la época del imperialismo, lo que se llama imperialismo desde el punto de vista económico, era sacar recursos fuera de Inglaterra, porque claramente Inglaterra no tiene recursos, y era África, era América en los continentes. Pero me parece que el paralelismo con el día de hoy tiene que ver con saber defender los recursos y saber defender lo que es de todos nosotros, ¿no? Claramente, si bien se criticaba al gobierno anterior por el tema de la diplomacia, y me sumo a esa crítica porque ha sido una gestión muy mala en cuanto a generar contactos diplomáticos con el mundo exterior, y creo que Javier Milei, si bien ha podido avanzar en algunos acuerdos multilaterales, me parece que encuentro alguna cosa que tiene que ver con esto de la soberanía, porque claramente, ¿a qué precio, digamos? ¿Qué tengo que ceder yo como Estado Nacional a las potencias para que las potencias puedan comerciar, y hasta cuánto me beneficia? Digo,
yo podría tener contacto, tendría habilidades para charlar con los demás líderes, como creo que lo está demostrando en la gestión, y entre comillas, digo, porque también hay que ver con qué socios nos asociamos, valga la redundancia, y con quiénes no. Pero digo, hay un poco también de entrega, ¿no? Hay un poco de entrega de esto de decir, bueno, yo te cedo todo y yo me llevo poco, o con tal de tener relaciones nada más diplomáticas, entrego mi soberanía. Y creo que también está en juego cuando hablamos de la situación actual de los ríos, ¿no? De los ríos navegables, hablamos de los puertos, hablamos de los acuerdos comerciales con otros países. Sí. ¿Hasta dónde pueden los gobernadores que conformaron esta liga recientemente, la liga de gobernadores vinculados precisamente a la hidrovía, que incluyen incluso a alguien muy cuestionado desde el punto de vista político por su perpetuidad en el cargo, como Gildo Infran, Pasalacqua en Misiones, Valdés en Corrientes, Cederó en Chaco, Puyaro, Frigerio, conformaron un bloque de gobernadores en defensa de la hidrovía. ¿Hasta dónde puede resistir el bloque de gobernadores el embate presidencial que por estos días se está concesionando ya la hidrovía? Yo creo que ahí también hay otro paralelismo, ¿no? Con la Confederación. La Confederación, si no hubiera sido por el acuerdo de gobernadores, primero Rosas nunca había podido ocupar ese lugar que ocupó. Claro, sí. Yo soy muy crítico de Rosas, me parece que hubo de alguna manera ciertas facultades que no deben haberse cruzado, no deben haberse otorgado, pero bueno, también entiendo que en el contexto uno no puede juzgar con valores actuales, ¿no? Lo que pasó hace 100 años. Sí, pero hay un paralelismo que hace mucho ruido, y justamente hoy, 20 de noviembre, digamos. Sí, claramente, es paralelismo, por eso creo que, si bien esta fecha se instauró en el 74, durante el gobierno de Perón, me parece que, o sea, post-peronismo, ¿no? Claramente 73, 74, y recién Cristina Kirchner en el 2010 lo puso como feriado, pero me parece que yo fui muy crítico con esto de los feriados, de la fecha y demás. Sí. Creo que es una fecha importante. Me parece que también hay que retomar lo que vos decís de paralelismo con lo que es realmente soberanía. ¿Qué entendemos nosotros como soberanía? Y también no juzgar cosas que pasaron en ese momento con ojos o con valores actuales, pero se sigue viendo un cuestionamiento a la soberanía. Digamos. ¿Hasta cuándo soberanía? ¿Hasta cuándo es entrega, ¿no? Del patrimonio, de los ríos? Y creo que si tomamos lo que está pasando con los gobernadores, me parece que también es importante que los gobernadores se pongan de acuerdo en reclamo al gobierno nacional o al gobierno central. En el caso de Rosas era a Rosas, ¿no? Que era el gobernador encargado del poder, encargado de relaciones exteriores y encargado de representar a las provincias, inclusive Entre Ríos, ¿no? Que después, bueno, esto va a colapsar y va a entrar en conflicto con Urquiza, que lo va a terminar derrotando en Caseros, ¿no? Y esto es lo que queda de historia para más adelante. Estamos hablando de 7 años antes de Caseros, ¿no? Sí, Estamos hablando de 1845. Sí. Pero me parece que sigue siendo válido, más allá de lo que vos decís de Infran, obviamente es cuestionable y es repudiable, pero tampoco podemos hablar de que no hay una soberanía de parte del pueblo de Formosa que lo votó, lo eligió. Sí, claro. Tenemos que cuestionar a los mismos formoseños si realmente quieren eso o no, pero sacando esa cuestión, esa pequeña digresión, me parece que sigue siendo viable, sigue siendo válido que los gobernadores se pongan de acuerdo en hacer respetar frente al gobierno nacional sus recursos, sus ríos, sus puertos, y también tener en cuenta de que los gobernadores tienen legisladores que los representan, ¿no? Claramente la mayoría de los gobernadores que vos me nombraste recién tienen poder de fuego en la legislatura, en las cámaras. Son muchos. Senadores y diputados nacionales, y me parece que debería hacerse ver o hacerse oír, y creo que va por ese camino, me parece que va por ese lado. Bueno, ojalá porque si no la batalla de la vuelta de obligado fue una batalla inútil, digamos. Exactamente. Va a quedar como un hecho anecdótico, no histórico. Y creo que tiene que ver también con lo que sembró la batalla de la vuelta de obligado, ¿no? El combate de la vuelta de obligado, si bien fue derrotada la Confederación y tuvo muchas más bajas que lo que tuvo Francia e Inglaterra. De hecho, el poder era impresionante. Hablamos de dos potencias del momento. Es decir, no combatimos contra cualquiera, combatimos contra dos potencias más importantes del momento, que inclusive post-napoleónico, ¿no? Digo, Francia se recupera muy rápido de la era napoleónica, y de hecho Inglaterra también, ¿no? Tiene poder de fuego, y más allá de la derrota, creo que sembró de alguna manera lo que fue después. Lo que vino después, ¿no? Sí, lo que vino después. Me parece que fue importante en ese sentido porque dejó sentadas las bases de que, primero, de esto de hacer respetar la soberanía frente a cualquier invasión, ante cualquier
intento extranjero por colonizar ya en el siglo XIX, creo que justamente la época del imperialismo, donde se ve que en varios países del mundo hay invasiones colonizadoras, ¿no? De hecho, algunas fueron pacíficas, como en algunos lugares, y otras fueron un poco más violentas, como pasó en África o como pasó en ciertas partes del Caribe, ¿no? Pero me parece que fue importante en cuanto a lo que vivimos posterior, ¿no? A lo que vino después, a Urquiza, terminar con los voluntarios federales, me parece que fue muy importante eso. ¿Cuánto de todo esto se habla en los establecimientos educativos? Digo, porque conocemos de fenicios, de persas, hablamos mucho de historia antigua, pero no, como que le damos muy poca relevancia, ¿no? A la historia propia, digo. O me quedé en el tiempo. No, yo creo que se ha sabido ayornar, ¿no? Este tema, por eso te decía, del 2010, la presidenta Kirchner estableció como feriado, pero ya se discutía esto importante, ¿no? Obviamente cuando hablamos de Rosas, hablamos de, uno lo puede criticar o no, pero hablamos de que tanto Mansilla, que fue gobernador de Entre Ríos, de hecho se puede hablar hasta el primer gobernador institucionalmente hablando, porque fue elegido por la legislatura, vino a completar un poco el ciclo que dejó abierto Ramírez en cuanto a lo institucional pura y exclusivamente. Yo creo que más allá de lo político, Mansilla fue un buen militar, eso no cabe duda. Quizás no tan buen político porque inclusive no termina el mandato y bueno, vamos a ver después más adelante cuando tengamos alguna fecha para hablar, vamos a hablar de Mansilla. Pero me parece que cuando hablamos de historia de Entre Ríos, sobre todo, hablo de la provincia, no conozco cómo se da clase en otro lado, pero creo que se ha sabido ayornar durante los años. De hecho, no sé si todos saben, pero el billete de 20 pesos, donde está Rosas, uno lo da vuelta y va a ver el combate de la vuelta obligado. Sí. No sé si todos saben eso, pero es una de las cosas que le asocian a Rosas. Después tenés otras cosas cuestionables, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero, o cómo termina, no termina muy bien que digamos, pero me parece que se ha sabido ayornar un poco y como también dijimos la última vez que estuve acá, muchas veces se vende o se compra la historia porteñocéntrica, pero Rosas viene de ese núcleo, Mitre, Rosas, es decir, San Martín lo felicita a Rosas por la defensa de obligado, la entrega de un sable, digo, tiene que ver con la historia nacional también, pero si hablamos de Entre Ríos, que por ahí una provincia más refractaria a ese tipo de historia, que es más bien reivindicatoria de Ramírez, de Urquiza, quizá de Mansilla, muy poco de Mansilla, igual te diría, pero me parece que se ha sabido ayornar el tema de poder ver cuestiones, yo diría hasta microhistóricas, porque claramente, como vos decís, no todos saben realmente que pasó eso, que fue acá, que fue enfrente a Gualeguay, que fue en la costa del Paraná, que fue Mansilla, que fue sido gobernador, quien estuvo a cargo de la defensa, que aportó muchos soldados, que murieron en batalla, digo, de a poco se fue institucionalizando, y en los planes de estudio creo que si no debatimos estas cosas, digamos, ¿qué debatimos? Claro. ¿Qué discutimos si no discutimos? Seguimos hablando de los fenicios, de los persas, de los romanos, de los... Que también es importante. Yo no te digo que no, porque nosotros somos herederos de la cultura occidental, y si hubieran ganado los persas a los griegos, hoy seríamos oriental, no seríamos occidentales. Digo, se impuso esa cultura occidental, que hoy somos receptores nosotros, pero también tenemos que ver cuál es nuestra cultura más micro, ¿no? Bueno. El tiempo es tirano en radio. Y hay de todo para hablar. Y hay de todo para hablar. Pero la verdad es que estuvo interesante, más allá del aspecto histórico y de que hoy es 20 de noviembre, hoy es el Día de la Soberanía, que comenzó el 18, que el feriado fue 18, más allá de todo esto, trazar este paralelismo con los tiempos actuales, ¿no? Digo, 1845 a 2024 son 179 años y seguimos debatiendo exactamente lo mismo. Totalmente. Y creo que, déjame decirte algo antes de terminar, me parece que la historia, como vos decías, tiene que tener una función social, si no, no sirve. Es decir, hablamos de planes de estudio, hablamos, sí, perfecto. Pero si no tiene una función social, que es justamente esto de hacer una asociación, de poder vincular con el pasado, no sirve. Sí, claro. Si la historia no tiene esa función social de que la gente entienda de que estamos discutiendo las mismas cosas de hace 180 años, que estamos todavía luchando por la soberanía, que estamos discutiendo, que estamos hablando de... Yo por ahí siempre digo, en función a mi formación, ¿no? Y lo que me han enseñado, de que
las personas pasan, los líderes pasan, los militares pasan, pero lo que queda son los procesos, las luchas, sí, la gente que muere por los ideales de una patria mejor. Y bueno, esta es la discusión que tenemos que dar y tenemos que seguir dando. Sí, ojalá no muera nadie en este tiempo, digamos, pero bueno, son batallas que hay que dar. Pablo, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber venido hasta el piso. Sé que tenés una agenda bastante apretada y nada, queríamos hablar con uno de los referentes que consultamos habitualmente justamente para hablar de estos temas. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. 12:54 en la República Argentina, 12:54